Bien, nosotros estamos en una serie que tiene que ver con las implicaciones. Esto se oye bien, ¿sí? Estamos en una serie de lecciones al respecto de las implicaciones de la Reforma Protestante, que recién hace poquito celebramos 500 años de aquel evento histórico, y entonces nosotros estamos viendo cuáles son las implicaciones de volver a la Biblia, porque entendemos que la Reforma Protestante se trató básicamente de regresar a las Sagradas Escrituras que estaban siendo ignoradas y a las cuales no había acceso por muchísimos siglos. Entonces, el primer esfuerzo de todos los que en el siglo XVI trabajaron por reforma fue hacer que la escritura llegara al idioma del pueblo, que muchos pudieran leer las Sagradas Escrituras en su propio idioma, porque no había Biblias ni en inglés, ni en francés, ni en español, solo había Biblia en latín y muy pocas personas tenían acceso al latín. De hecho, hasta los mismos sacerdotes de la Iglesia Católica Romana aprendían el rito de la misa en latín y muchos de ellos tampoco entendían lo que estaban diciendo. Vean la gravedad de la situación. Un cura podría prepararse y aprender a decir y a hacer todo lo que el rito del misal decía sin él mismo estar entendiendo las palabras que decía. A ese extremo llegó la ignorancia. Entonces, al regresar a las Sagradas Escrituras, eso tiene muchas implicaciones y una de las más importantes es el culto y la liturgia de la iglesia que se reúne para adorar a Dios. Al mencionar estas palabras, debo aclarar que hay en nuestras mentes a veces un rechazo hacia ciertas palabras que son usadas en el catolicismo, y es por nuestra ignorancia que las rechazamos sin ni siquiera saber qué significan. Entonces, he notado que muchos evangélicos, al escuchar la palabra liturgia, se asombran sin entender ni siquiera qué es una liturgia. Una liturgia es simplemente lo que hace la iglesia cuando se reúne. El orden de los eventos es la liturgia que se ha adoptado. Y no hay una sola congregación que no tenga su liturgia. Aunque ellos no se den cuenta, ni la tengan escrita, ni ya hay un acuerdo de qué se hace primero y qué se hace después. Y si hay algo así, ya hay, aunque sea informalmente, una liturgia que se está siguiendo. Pero, como veremos, la liturgia latina, es decir, la misa que se impuso desde muchos siglos, había incluido en el culto a Dios muchos elementos que no tienen respaldo en la palabra de Dios. Y si habíamos de volver a la Biblia, teníamos entonces que ir desechando aquellas cosas que la palabra del Señor no enseña. La Iglesia Católica suele afirmar que la Iglesia de Roma es semper idem. Eso es algo que se afirma. Esa frase latina lo que significa es siempre igual. Y ellos afirman esto, pero esto no es cierto. Al estudiar la historia y ver cómo era el rito de la misa y lo que es hoy, vemos que no es semper idem. De hecho, yo estuve viendo para esta clase e investigando las variaciones que se han hecho a la misa y vemos que han sido muchas y algunas impresionantes según el lugar donde se están oficiando. Uno de los, por si acaso tienen chance de verlo, hay alguien que publicó un video de la comparación del rito ortodoxo, es decir, del rito de la Iglesia oriental, los que llamamos ortodoxia griega o ortodoxa rusa, con el rito latino que se practica. Y realmente es impresionante los cambios que han habido. Entonces, hoy vamos a dedicar un poquito a ver eso, porque si ellos tenían
si hay alguien que pudiera decir o estar más cerca de ese semper idem, sería la Iglesia Ortodoxa Oriental, cuyo rito se mantiene como durante muchos siglos. Pero eso no significa que ese sea el rito tampoco del Nuevo Testamento. Ellos adoptaron ciertas prácticas, luego las establecieron y ahora las mantienen. Pero muchas de esas prácticas del rito oriental tampoco son bíblicas. Las razones para ir incluyendo elementos en el culto a Dios no tenemos que pensar que esas inclusiones de diversos elementos en el culto a Dios sean malintencionadas desde el inicio, sino que personas que hasta con una buena intención, pero ignorantes de los preceptos bíblicos, incluyen en el culto a Dios cosas que a ellos les parecen buenas, que les parece que va a funcionar, que a la gente le va a gustar o que va a dar un cierto sentido de mayor espiritualidad en el culto, y las incluyen, pero Dios nunca mandó que tales cosas se hicieran. Y ahorita vamos a ver una lista. Entonces, en contraposición a eso, la iglesia o las iglesias de la Reforma llegaron a adoptar otro lema, que es así: semper reformanda secundum verbum Dei. Y eso lo que significa es siempre siendo reformados conforme o de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, no es que la iglesia está cerrada al cambio, y tampoco es que la iglesia está buscando cambios por buscarlos, sino que si por la palabra de Dios nos damos cuenta que hay cosas que estamos haciendo que no son autorizadas por Dios, estamos dispuestos a dejar de hacerlas. Y que si hay cosas en la palabra de Dios que estamos mandados a hacer y no las estamos haciendo, tenemos la intención y el compromiso de llegar a practicarlas. Y una iglesia entonces que abraza estos principios tiene un interés en seguir estudiando la palabra de Dios para procurar ser cada vez más bíblicos. Ese es nuestro lema. Lamentablemente, y aquí puse lo que yo considero que es el lema de las iglesias modernas, y es cambiar en concordancia con las costumbres y tendencias culturales, y darles a los que van a la iglesia, a los fieles, lo que el mundo les ofrece. Los cultos de las iglesias han sido variados y se han incluido en los cultos muchas prácticas que simplemente son del mundo, pero que como la gente que viene a la iglesia no es convertida y le atrae tanto el mundo, entonces una manera de sostenerlos en la iglesia es traer esas prácticas mundanas a la iglesia. Y por eso el concepto de gozo es el concepto de gozo del mundo. Y el concepto de júbilo y el concepto, esas cosas. Vamos entonces, si nos vamos a regir por la palabra de Dios, a hacerlo como Dios lo manda, auxiliados por el Espíritu Santo, que es el único que nos puede dar sabiduría. Yo tengo aquí una lista, la había compartido hace muchos años y ahora hay muchos que no la conocen. Hace muchos años en el seminario tuve un profesor que se llama Noé Acosta, y él fue casi sacerdote. Estando pronto a tomar los votos del sacerdocio, el Señor lo salvó y se convirtió. Entonces él nos dio esta lista de costumbres de la iglesia romana y de las fechas en que se fueron incluyendo. Y esto a su vez fue preparado por un hombre que se llamó Stephen Testa. Y sí había sido un sacerdote católico que abrazó el cristianismo, la fe reformada, y entonces él hizo una recopilación, no exhaustiva, hay muchas otras cosas que decir, pero yo la voy a leer más o menos rápido para que tengamos una idea de cómo poco a poco se fueron en la iglesia romana metiendo prácticas y creencias no bíblicas. Llevaría mucho más tiempo y si alguno quiere la lista se la puedo dar después, pero para refutar cada una de ellas. Una de las primeras fue la oración por los muertos. Se introdujo esa
enseñanza de que si a usted se le moría un pariente o un familiar, usted podía orar por el alma de aquel que había muerto. Y oigan la fecha, desde el año 310 eso se comenzó a introducir. No significa que de una vez todos los cristianos aceptaron eso. De hecho, muchos nunca lo aceptaron, pero se metió la idea. Y lo que suele suceder es que cuando en una iglesia comienzan a aceptar una cosa, esa iglesia contamina a otra con la que tiene contacto y todos comienzan a creer aquella falsedad. El signo de la cruz. Como les decía, muchas de ellas no son malintencionadas. La cruz, no tengan ningún temor, yo voy a hacerla para que ustedes vean cómo se hace, o que ustedes vean cómo no se hace. La cruz tiene que hacerse así, y tiene que hacer la persona 3 cruces, una en su frente, otra en sus labios y otra en su pecho. Y oigan, la razón de ser de esto, estamos pidiendo a Dios protección sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros labios y sobre nuestro corazón. Yo les pregunto, ¿no es eso algo hermoso? ¿Por qué no lo hacemos? Porque la Biblia no lo manda. La Biblia no nos manda a hacer tal cosa, aunque la intención al incluir semejante práctica haya sido buena. Y después aquella práctica se vuelve norma y superstición, porque usted le pregunta al católico promedio por qué lo hace y él no sabe por qué lo hace. Y cuando vamos a estar hablando de prácticas católicas que llegaron a este punto en el que se volvieron una superstición, lo hacen sin saber por qué, no pensemos solo ellos, sino habrá algo que ustedes y yo estamos haciendo sin entendimiento, solo porque así nos dijeron que había que hacerlo, sin entender si hay una razón bíblica para que tengamos tal práctica. Y ahora, para que vean cómo se volvió de importante la señal de la cruz, hay una controversia entre la iglesia latina y la ortodoxa, porque la latina hace la señal así y la ortodoxa hace la señal tocando primero el hombro derecho y no el izquierdo. Así es el ser humano. Ponerle atención hasta esos detalles, y ellos dan hasta razones para ello. La veneración de los ángeles y de los difuntos, las velas como requerimiento en el año 320. ¿Por qué pongo como requerimiento? Porque si no hay luz y hay que poner velas, eso no tiene nada de malo. Si se va la luz, nos contaban nuestros hermanos que en las Filipinas hay problemas de electricidad y por espacios largos se va la electricidad y ellos tienen que hacer su culto y no hay electricidad, entonces ponen unas velas. Eso no tiene, hermanos, nada de malo. Necesitamos luz para leer la Biblia. Y el asunto de lo que estamos hablando aquí es de las velas con un sentido de requerimiento, como si el culto a Dios precisa de esos candeleros, precisa de esa procesión de personas que vienen con el cirio, y tal cosa la Biblia no lo enseña. La veneración de ángeles y difuntos en el año 375. La misa como una celebración diaria en el 394. Y aquí lo que estoy diciendo es, el culto al Señor era el día del Señor, el día del domingo, y cuando el culto al Señor comienza a verse de una manera supersticiosa, entonces era requerido que se celebrara, haya uno o dos, o los que haya, el cura tenía que hacer misa todos los días de su vida. El culto a María y la aprobación de llamarla a ella Madre de Dios en el 431. Nosotros llamamos a María la Madre de Jesús porque sabemos que en cuanto a su humanidad, ella es madre, pero no de su divinidad, porque Él es eterno. No puedo dar todas las justificaciones, realmente lo que quería era darles un poquito de estas prácticas. La vestimenta sacerdotal, una diferenciación entre cómo visten los que ofician, los sacerdotes y los laicos. Ya comenzó desde el año 500. La extrema unción, para los que no saben, esto es lo que algunos llaman los santos óleos, en el año 526. Es decir, la unción para aquel que está moribundo. El purgatorio, Gregorio el Grande, en el 593.
el latín como un lenguaje de adoración, también Gregorio I en el año 600. El Papa se le da oficialmente el título de obispo universal en el 610, aunque tal cosa ya había causado controversias y causó controversias con la Iglesia de Oriente. Besar los pies al Papa en el 709 se hizo ya un dogma. Esta práctica de besar los pies era al emperador, eso era una... Pero cuando el Papa comienza a tener una posición no solo religiosa, sino política y un poder tal, entonces vemos que la consecuencia es tratarle como se trataba en aquellos tiempos a un emperador. Y tal costumbre duró por muchos siglos. Ya ustedes no ven que eso suceda, pero por mucho tiempo pasó la adoración de la cruz, de imágenes y de reliquias en el 788. Ya la cruz dejó de ser un un símbolo y un recordatorio del sacrificio de nuestro Señor para volverse un objeto de adoración. El agua bendita, que es agua que contiene sal y ha sido bendecida por un sacerdote. El bautismo de las campanas en época de Papa Juan XIV. El hecho de que una iglesia tenga una campana no tiene absolutamente nada erróneo, porque el fin de aquella campana era avisar que ya pronto se celebra el culto. Pero cuando alguien viene y dice, como esa campana va a ser usada en algo sagrado que es llamar al culto, entonces tenemos que bautizarla. Y suena también muy piadoso, pero Dios no mandó que hagamos eso. La canonización de santos muertos en el 995, y puse así, de santos muertos, porque es donde comienza esa doctrina, digamos, católica, que la persona no es santa en esta vida, sino que luego de muerta la declaran santa si se comprueba que hizo tanto bien y que ha hecho entonces milagros a favor de personas. Bueno, el ayuno de los viernes y de la cuaresma en el 998. Este es un ayuno que era precepto de no comer carnes los viernes de todo el año. Y en la cuaresma, en toda la cuaresma, que son 40 días antes de la Semana Santa. La misa como sacrificio de asistencia obligatoria fue algo del siglo XI. El celibato para los sacerdotes lo impuso el Papa Bonifacio VII en el año 1079. Esto significa cuando ya se les pide a todos los sacerdotes que no se casen, no pueden casarse. La oración mecanizada del rosario fue popularizada por un hombre llamado Pedro el Ermitaño en el año 1090. Este fue un monje inglés. El rosario es un collar de cuentas en el cual se van contando, para los que no saben, las veces que usted está rezando el Padre Nuestro y el Ave María. La venta de indulgencias en el 1190. Antes de eso, los tribunales de la Inquisición en 1184. Un tribunal de la Inquisición lo que hace es estudiar casos de herejía. Y esto estaba, como ya había habido esa mezcla entre el Estado y la Iglesia, a cargo también del Estado, para procesar civilmente a los que fueran herejes o tenidos por herejes. Lo de las indulgencias lo había explicado, que las indulgencias llegó a darse un malentendido, pero a la iglesia le sirvió ese malentendido porque las personas creían que con comprar la indulgencia ya ellos estaban libres de sus pecados. El sistema no funcionaba así. El sistema decía, y les recuerdo, que eran necesarias 3 cosas para el perdón de los pecados, según ellos. Número 1, contrición de corazón. Número 2, la confesión. Y número 3, la penitencia. Y la indulgencia venía a sustituir la penitencia nada más.
Pero el pueblo después pensó que con solo pagar por la indulgencia ya no tenía que hacer todo lo demás. Y así sucede con el error. Va empeorando. El dogma de la transubstanciación fue declarado por Inocencio III en el año 1215. Esto significa que antes de eso no estaba como decreto que la iglesia creyera que al ofrecer el sacerdote a Cristo, que eso es lo que se hace, la hostia significa sacrificio. Él está sacrificando al Padre, a Cristo, que de verdad se va a convertir aquella hostia en el cuerpo verdadero y el cáliz en la sangre de Jesús. La confesión auricular, esto fue del concilio de Letrán en 1215. La adoración de la hostia. Entonces vemos el progreso del error. Si primero ahora se establece una doctrina que dice que la hostia se ha convertido ahora en verdaderamente en el cuerpo de Cristo, lógicamente se da el siguiente paso y entonces a esa hostia hay que adorarla porque es Cristo. La prohibición a los laicos de tener la Biblia se dio en el 1229 en el Consejo de Valencia. Los escapularios fueron puestos, digamos, de moda, o bueno, fueron comenzados por Simón Stock, 1287. Los escapularios son un pequeño, digámoslo así, una cuerda que se ata al cuello, y en el cuadrito que se lleva hay un pedacito de tela que se considera sagrado porque pertenece o perteneció a alguna reliquia sagrada. El purgatorio, y obviamente, y eso se llevaba como protección y como devoción. Vamos por, no puedo ver yo. En el Concilio de Constanza se decide que la comunión solo es necesaria en una especie. En el 1414, el purgatorio como dogma en el Concilio de Florencia, 1439. Y los otros que vienen aquí, que si los digo todos, hermanos, no me va a dar tiempo de dar lo que iba a dar. Lo que quería presentar realmente es: después vino el Concilio de Trento y ellos afirmaron doctrinas en las que hubo controversia en la Reforma. Los sacramentos, y estos son de mucho después. Vamos, entonces, los siguientes minutos. Yo no quiero que esto sea tomado simplemente como que venimos aquí a criticar a la Iglesia Católica. Si alguien lo toma así, no está aprovechando en nada. Esto es para que nosotros personalmente sepamos por qué no pertenecemos a esa iglesia y por qué había que separarse de aquella iglesia que había caído en tal apostasía. Y también para que estemos enterados cuando veamos a alguien con verdadero interés de saber por qué es que hubo esta separación. Pues porque todas esas prácticas eran contrarias a la Biblia. Entonces, después de la Reforma, Lutero, Calvino, todos los que ustedes conocen, comenzaron a trabajar en sus áreas y se dieron dos tendencias, una entre los luteranos y anglicanos, que ellos adoptaron lo que suele llamarse la adiáfora. Es decir, ellos dijeron, hay asuntos que son realmente indiferentes, no importa si los dejamos, sí provienen de la misa católica, pero no importa porque no contradicen en sí mismo algo que la Biblia, es decir, la Biblia no nos dice no lo haga, entonces vamos a dejarlo. ¿Les queda claro? Eso es lo que también nosotros llamamos el principio normativo. Es decir, que ellos vienen con una tradición de misa católica y ellos ahora obtienen un culto, la misa luterana o la anglicana, que es la de la Iglesia de Inglaterra, con ciertos elementos que todavía son de invención del rito latino romano. Pero ellos ven y dicen, bueno, la Biblia no me dice no lo haga, entonces lo puedo hacer. Nosotros, como les explicaba, vamos
al principio que llamamos regulativo o regulador, y es basado en que la Biblia nos dice, a Dios debe ser adorado únicamente como Él lo estipuló. Y por favor les ruego que leamos Levítico capítulo 10. Duré tamaño rato en eso, pero es que necesitaba darles una introducción del por qué estamos estudiando esto. En Levítico capítulo 10 tenemos el relato de los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Levítico capítulo 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia del todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. El capítulo anterior, si ustedes tienen tiempo, léanlo. Dios había dado, en el capítulo 9 leemos, una serie de instrucciones muy detalladas a Aarón de cómo debía hacer las cosas. Y en ese mismo capítulo nosotros podemos leer que Aarón hizo todo conforme Dios le dijo. Pero luego vienen sus hijos, herederos del sacerdocio, y quieren, no estamos juzgando sus intenciones, ¿verdad? No dice aquí que fue una rebelión, simplemente quisieron innovar y ser creativos en cuanto al culto a Dios. Y Dios les demuestra que eso no se puede hacer, que Dios es tan santo que nosotros nos podemos acercar a Él únicamente de la manera que Él nos dice. Y esa palabra santificar nos debe recordar algo. Nosotros hemos sido enseñados por nuestro Señor Jesucristo a pedir: santificado sea tu nombre, pero la gente tiene unas ideas de santificar muy extrañas. Si queremos una bien clara, recordemos la razón que le dio Dios a Moisés de por qué él ni Aarón iban a entrar en la tierra de Canaán. Y cuando Dios le dijo: no entraréis, Él le dijo: por cuanto no me santificasteis delante del pueblo. ¿Y qué fue el no santificar Moisés y Aarón a Dios delante del pueblo? No hacer exactamente lo que Dios les dijo y hacerlo diferente. Porque Dios le dijo: háblale a la peña, y Moisés la golpeó. Y tenemos aquí una lección muy importante. Dios en su misericordia dio agua al pueblo, pero luego viene el castigo por hacer las cosas como Dios no mandó. Si Dios dijo háblale, era hablarle, no golpearla. Y eso tuvo una consecuencia muy grave: no entrarás. Y luego él le suplicó y le dijo: no me hable de esto más. Así es nuestro Dios en las cosas santas. Tenemos otro relato en 1 de Crónicas 15:13 que nos dice claramente lo importante que es esto. Les voy a contar rapidito el contexto. Antes, David había tratado de traer el arca a Jerusalén, el arca de Dios. Con aquella alegría que venía David para traer el arca de Dios a Jerusalén, el arca del pacto, lo que simboliza la presencia misma de Dios. Y qué alegría, y planean aquella traída del arca. ¿Y cómo lo van a hacer? Dice: la pusieron en un carro nuevo y con bueyes. Y Usa iba adelante y David bien feliz, danzando, etcétera. Y llegan a una parte
en que estaba el terreno difícil y parece que el arca se iba a caer. Y Usa trata de que el arca de Dios no se caiga y se atreve a sostenerla con la mano, y Dios en el mismo momento lo fulmina. Y David le llama a aquel lugar Pérez Usa, entendiendo, Dios nos ha quebrantado. Y él entiende, esto es algo muy santo. Entonces la dejan ahí, y luego en esta ocasión la vuelven a hacer el intento de traerla. Pero ahora sí, leamos lo que dice el versículo. Voy a leer el 12 y el 13. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad del arca de Jehová, de Jehová Dios de Israel, al lugar que he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. ¿Cómo hacemos para entender que Dios debe ser buscado según su ordenanza? Veamos la gravedad. Dios había dicho claramente cómo debía ser transportada el arca, solo por los levitas, con unas barras. El arca no se toca, el arca no se abre. Luego, cuando estaba donde los filisteos y se atrevieron a abrirla, después, bueno, tenemos muchos pasajes en la Escritura que nos dicen cómo debemos acercarnos a Dios, solo como Él ha estipulado que nos acerquemos. Y uno más quisiera que leamos, Segundo de Reyes 23, 21. Este es de lo que estábamos hablando. La vez anterior. Una vez que Josías se humilla ante Dios y se decide a vivir conforme a la palabra de Dios, dice: entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a todo lo que está escrito en el libro de este pacto. Y vean que el versículo que sigue dice que esa Pascua no se había hecho así desde hacía mucho tiempo. Dios es muy misericordioso y Dios no ejecuta su juicio siempre y en cada momento. Más bien ha sido pocas las veces en el que Él ejecuta esos juicios. Pero esos juicios nos dicen cómo es Él y quién es Él. Nuestros antepasados en la Confesión de Westminster lo dijeron de esta manera. Oigan, qué claro lo entendieron ellos. Dice: el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás. De todo lo que hemos hablado, que entró al catolicismo romano, muchas de esas cosas eran invenciones humanas, de gente con buenas intenciones que querían hacer el culto tal vez más solemne, tal vez más que impresione más, aquellas vestiduras, aquello que es físico, visible, estético. Y la intención, pienso, no era mala, pero es que son invenciones humanas. Y otras de ellas, no solo invenciones humanas, sino sugerencias de Satanás. ¿Cómo sabemos que entran sugerencias de Satanás a las iglesias? Todo aquello que nos haga desviar la mirada de Jesucristo, el Hijo de Dios, es una sugerencia del diablo. A mí me da tristeza cuando la gente habla de cosas satánicas y solo se imagina quién sabe cuál embrujo y cuál conjuro rarísimo. Pero toda práctica que se meta a una iglesia en la cual las personas dejan de ver al Salvador, a
Cristo y a su sacrificio y ponen su mirada en otro lado, hermanos, eso es una sugerencia del diablo. ¿Por qué? Porque no hay salvación fuera de Cristo. Y esas almas, aunque usted llene un estadio de gente entusiasmada, si no están poniendo su mirada en el Salvador Jesucristo, esas almas se condenan. Por eso es una sugerencia del demonio. Entonces, el énfasis nuestro debe ser, como lo puse aquí, teocéntrico escritural, para contrarrestar el énfasis antropocéntrico cultural. Vamos a explicarlo un poquito. Teocéntrico significa centrado en Dios. Todo lo que hacemos se centra en Dios, en su Hijo Jesucristo. Y todo lo que hacemos tiene que tener un claro apoyo en la Biblia, es escritural. Lo contrario es lo que predomina. Los cultos se hacen pensando en lo que le gusta a la gente, es decir, antropocéntrico. Antropo significa hombre. Entonces, centrado en el hombre, en lo que le gusta al hombre, en lo que le hace sentir bien al hombre. Y cultural, porque va cambiando. El hombre nunca está satisfecho. Entonces siempre hay que inventar con qué más lo entretenemos. Por eso es que entra una moda a las iglesias y ya se cansan de esa y viene otra moda diferente. ¿Por qué? Porque el ser humano es cambiante, la cultura es cambiante. En el mismo pueblo evangélico, esto lo he dicho varias veces, pero piénsenlo. Si resucitaran los evangélicos que ya murieron hace 50 o 100 años y fueran a su iglesia de la que ellos fueron miembros, no importa la denominación, sea Asamblea de Dios, sea Iglesia de Dios Pentecostal, Nazareno, Iglesia Bíblica, el que sea, si esos hermanos resucitaran y van al culto de sus iglesias, ellos no podrían creer lo que ahora pasa ahí. Porque adoptaron un estilo de culto centrado en el hombre y en lo que está de moda, lo que es culturalmente aceptable. En cambio, si la iglesia es bíblica y mantiene el culto a Dios, no quiero decir que es que no hay algunas cosas que pueden ir cambiando, pero pueden ir cambiando para mejorar, para ser más bíblicos. Prácticas que se tenían que no eran bíblicas fueron eliminadas. Leamos por favor 1 Timoteo 3:15. Después, hermanos, de esto, de establecer bien estas doctrinas y el enfoque del principio regulativo, yo sé que van a surgir muchas dudas y ya han surgido, pero de una vez se los anuncio. Sí vamos a estudiar el porqué de esas prácticas de levantar las manos, el porqué de esas prácticas de hablar en lenguaje no entendible en la iglesia. Vamos a ver todas esas cosas, el porqué de esas prácticas de meter en la iglesia instrumentos y una banda que parece un concierto y no un culto a Dios. Todas esas cosas vamos a ver, porque las personas que las hacen tienen supuestamente una justificación bíblica. Pero si nosotros decimos que eso no debe hacerse, entonces nosotros tenemos que explicar bien por qué no debe hacerse. Así que esas cosas nosotros las vamos a estudiar con calma. Y vuelvo a decir, muchas de esas cosas se hacen con la mejor intención, pero no mandó Dios que las hiciéramos. 1 Timoteo 3:15 dice así. 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia tiene que, si dice que es una columna, es porque sostiene la verdad y la proclama.
Hay una buena ilustración que estaba escuchando a este pastor que se llama Sam Waldron, que es un decano de un seminario en Estados Unidos, y él daba dos ilustraciones que me parecen muy sabias para usarlas. Una es esta: ya que decimos que la iglesia es la casa de Dios, porque Dios así lo está diciendo, ¿verdad? Dice, oigan qué ilustración, nos va a quedar claro. Usted invita a alguien a su casa y le dice, siéntase en su casa, y los deja en la sala y usted se va a prepararles algo para recibirlo. Dice, cuando usted llega a la sala, ve que ellos movieron los muebles, los cambiaron de posición, todo lo cambiaron a como ellos, y están quitando porque dicen, vamos a cambiarle el color a esta pared porque nos parece que se ve mejor de este otro color. ¿Cómo se siente usted, dueño de su casa, que invita a alguien y que esa persona, aunque sí usted quería que se sintiera bien recibido, usted no es el dueño de esa casa? Es algo parecido cuando nosotros olvidamos que esta, aunque es nuestra casa en un sentido, porque aquí nos reunimos como el pueblo de Dios y la familia de Dios, esta es la casa de Dios. Él es el que es el arquitecto de este edificio y Él es el que dice cómo se debe construir esta casa. Es una gran falta de respeto de nuestra parte hacer las cosas diferentes de como Dios las mandó. Y la otra es esta ilustración. Decía, si nosotros vemos en ese versículo que la iglesia es la casa, dice, la iglesia del Dios viviente es la casa de Dios. Tenemos que pensar en los dos conceptos de iglesia que la Biblia nos enseña. La iglesia universal, la iglesia que está esparcida por todo el mundo, que está compuesta por todos los verdaderos creyentes de diversas iglesias, no solo de iglesias que tengan compañerismo con nosotros. Esa iglesia universal es de todos los creyentes de todas las iglesias, de todos los que se han arrepentido de sus pecados, confiado en el Salvador Jesucristo, que están siguiendo a Cristo y que esperan al Salvador. Esa es la iglesia, donde sea que esté. Y donde sea que esté el cristiano tiene que ser un defensor de la verdad. Pero la expresión visible de la iglesia esa entera mundial es una iglesia local. La iglesia local es la representación visible. Entonces él hablaba de ver las iglesias como embajadas. Un gobierno tiene una embajada en cada país con el cual tiene tratados o relación. Y ustedes sabían que la embajada es territorio del país. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí, por decir, la embajada de los Estados Unidos. Ese terreno donde está la embajada y todo lo que ahí se hace, se suscribe al gobierno de los Estados Unidos. Y usted, al entrar en ese lugar, usted se suscribe al gobierno de esa embajada. ¿Me entienden la ilustración? Donde sea que haya una embajada de ese país, usted está bajo el gobierno de aquel país, aunque quede donde sea. Nosotros los cristianos somos ciudadanos del reino de Dios. Dice la palabra de Dios, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a Jesucristo que vendrá. Entonces, mientras estamos aquí, la iglesia local es una embajada que se rige por las leyes de nuestro verdadero país, el reino de Dios, y en la embajada los que vienen también tienen que saber eso. Por eso nosotros leemos que el apóstol le dice a Timoteo, tienes que saber cómo conducirte en la casa de Dios. Usted no hace en la casa de Dios lo que a usted le parezca. No, aquí no hay espacio para innovar y para la creatividad. En otro momento sí. Y esta parte voy a terminar solo con lo que sigue. Con respecto a la presencia de Dios, sabemos que Dios es omnipresente y Dios está en todas partes. Y la Biblia así lo afirma.
Pero hay personas que cuando les hablamos de que Dios regula lo que tenemos que hacer para Él a ese nivel tan estrictamente, caen en ciertos ridículos como el que escuché que un pastor, bueno, no importa el nombre, por allá en Estados Unidos dijo que si eso es así, él se levanta en la mañana y se pregunta, voy a lavarme los dientes. Pero la Biblia no dice que me lave los dientes. Vean el nivel de ridiculez de la lógica. Dice, voy a ponerme ya mis pantalones. Pero la Biblia no dice que me ponga pantalones. No, hermanos, esto es la insensatez de cómo nos acercamos a la Biblia. La Biblia no regula esas cosas, nos da principios para esas cosas. Y yo les aseguro que sí hay principios para que usted se cuide su salud y se lave los dientes, pero la Biblia no le va a decir te lavarás los dientes cuántas veces al día. Pero la Biblia sí va a regular meticulosamente lo que usted hace en la casa de Dios. Y esto lo vamos a apoyar entendiendo bien lo que es la presencia de Dios en toda parte, que no hay un solo lugar del universo donde alguien se pueda esconder de Dios, y lo que es su presencia manifiesta. No los voy a hacer buscar, solo se los voy a citar. En Génesis 28:17, cuando Jacob se acuesta, que él va huyendo de su hermano, de su hermano Esaú, y se acuesta y tiene un sueño de una escalera y que sube hasta el cielo y ángeles suben y bajan. Él se despierta y él dice lo siguiente: Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Y él dice, esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y él hace una libación ahí. Dios estaba en toda parte, pero en ese lugar Dios vino y manifestó su presencia y él tenía que mostrar reverencia ante Dios. Ese es uno. Éxodo 3:5, cuando Moisés va y ve la zarza que arde y no se quema, y él dice, voy pues a acercarme y veré qué es esta visión. Y de la zarza le habla el ángel de Jehová, que es Jesucristo mismo. Y le dice, Moisés, Moisés. Y él viene, ¿qué le dice él? Quita el calzado, las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Qué lo hacía santo? Si Dios está en todas partes. La presencia manifiesta del Dios verdadero hace que un lugar sea especial y el hombre tiene que quitarse sus sandalias. Ahora, interpretemos. ¿Qué significa esto? ¿Que ya entonces todos venimos descalzos a la iglesia? Entendámoslo. Tiene que haber algo que usted deja y quita, su mundanalidad, todos sus deseos y sus maneras de hacer las cosas en este mundo y como usted camina en este mundo, para venir a someterse a Dios. Que Dios nos haga quitarnos las sandalias en el sentido espiritual al acercarnos a Él. Y luego a Josué, cuando Josué ve al ángel de Jehová, Josué 5:15, y él le dice, le pregunta a aquel, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él le dice, como príncipe del ejército de Jehová he venido, quítese los zapatos, porque este es un lugar santo. Entonces eso nos va a ayudar en lo que vamos a ver luego, de que sí, hay una presencia de Dios por toda parte y usted no tiene que tomar esa actitud supersticiosa del católico que piensa que la presencia de Dios está en la iglesia, porque ahí en el Santísimo están las hostias. Y eso en la Biblia no nos enseña así, pero ellos, por eso es esa reverencia a un lugar. Y saliendo del lugar ya usted vive como le da la gana. No, Dios está donde usted esté, ahí está Dios viendo lo que usted hace, escuchando lo que usted habla, todo. Y Dios conoce sus pensamientos. Entonces no se engañe de que es que vamos a tener un estilo de reverencia aquí y después vivir como queramos. Sin embargo, al nosotros reunirnos e invocar el nombre de Jesucristo, Dios cumple su promesa y Él viene y se hace presente, y por eso tenemos que hacer las cosas aquí como Dios manda y ser reverentes y quitar de nosotros todo aquello que hemos inventado y ajustarnos a la palabra de Dios. Vamos entonces a dejarlo ya para la otra
lección, profundizar más en aquellos elementos del culto que Dios ha aprobado y mandado y las cosas que Dios no ha aprobado para que las rechacemos. En este espacio de receso, para después tener el culto, es apropiado que usted se acerque a las arcas y adore al Señor con sus ofrendas. El Señor los bendiga.